Un estudio publicado esta semana por la Universidad de California en Los Ángeles analizó los efectos que una deportación masiva como la que propone el expresidente Donald Trump podría causar en Estados Unidos. Una caída del PIB real del 4% si se deportaran más de 8 millones de trabajadores, mientras que México también experimentaría un descenso del 16,3% de su Producto Interno Bruto para 2028. Nos enlazamos ahora con Raúl Hinojosa, docente de la mencionada universidad e investigador principal de este estudio, para conocer más sobre las consecuencias que podría tener el plan de Trump contra la inmigración. Raúl, gracias por estar con nosotros. Los números que estábamos dando son realmente alarmantes. ¿Para tanto podrían ser las consecuencias de este plan de inmigración de Trump en caso de llevarse a cabo? Absolutamente. Hemos tenido evidencia que esto sería la peor crisis económica desde la Gran Depresión y sería completamente determinado porque la realidad es que el inmigrante indocumentado, como todos los inmigrantes, son fundamental, esencial para la economía de Estados Unidos. No se puede vivir sin ellos. Una deportación masiva, como están hablando, tendría un efecto devastador, no nada más para las comunidades más afectadas y sus familias, pero todo el país. Y en México, irónicamente, de donde vienen la gran mayoría de migrantes, sería un impacto hasta peor. Y eso crearía situación de una masiva desempleo en el país, una eliminación de la remesa, de cual muchas comunidades dependen para vivir. Entonces es un triple crisis con el caída del mercado exportador más importante de México sería Estados Unidos. Tendríamos una crisis de la frontera mucho peor de lo que hemos visto en cualquier momento en la historia. Entonces, la realidad es, al contrario, una política de Kamala Harris, que está planteando una reforma migratoria, también lo analizamos y vemos que Estados Unidos sería muy beneficiado por una legalización de los indocumentados, como se hizo Ronald Reagan en los años 80, incrementa masivamente productividad, salarios, consumo interno, impuestos que se pagan. Y eso también tendría un efecto positivo del lado mexicano, centroamericano de la frontera en términos de más remesa, más exportaciones hacia Estados Unidos. Aquí puede haber un círculo vicioso terrible o un círculo virtuoso, pero lastimosamente ninguno de los candidatos están hablando de estos términos. Donald Trump porque quiere crear un miedo terrible del inmigrante, pero debe de crear un miedo más terrible, la repercusión económica de esta masiva deportación. Y mientras tanto, Kamala Sí. Harris no han querido hablar de la reforma migratoria porque piensan que se va a mal utilizar y prefieren no decir nada, que yo no creo que es buena estrategia. Por eso yo creo que no hay gran apoyo en muchos sectores latinos que anteriormente en otras elecciones, cuando se hablaba de una reforma migratoria, era mucho más popular los demócratas. Claro. ¿Cuáles son las principales áreas de la economía que se verían afectadas? Uno piensa en principio en todo lo que tenga que ver con el trabajo en el campo, la agricultura. Esas son las principales áreas. ¿Qué otras áreas se No, verían complicadas en la economía sin los inmigrantes ilegales, irregulares? bueno, sí, obviamente en California, aquí donde estamos, el 85% de la gente que trabaja en el campo son indocumentados. Entonces, si quieres tener una inflación masiva en la comida, hay que echar a los inmigrantes. Pero no nada más es eso, el sector de construcción de este país, viviendas, se para, dependen casi completamente sobre la mano de obra latino. Servicios, restaurantes, de muchos servicios, servicios de cuida de ancianos, de limpieza, todo tipo de sectores que fueron muy esenciales durante el COVID, también tendrían un efecto muy negativo. Y no nada más es directamente en esos sectores. Hay una caída de cual no va a haber reemplazamiento. Nadie va a salir al campo y no saben cómo cosechar los tomates, etcétera.
pero los precios serían imposibles de mantener y por eso una recesión y una inflación. Es una fórmula de autodestruir Estados Unidos, pero por el poder de la mentira racista anti-inmigrante. Lo irónico es que la gran mayoría de gente que tiene estas actitudes no migrantes son en partes del país donde no conocen a los migrantes, pero sí dependen de ellos para su comida y para muchas otras cosas. Por último te pregunto, Raúl, más allá de lo que diga un candidato y el otro, ¿no hay una cierta hipocresía en no tratar de resolver este tema porque en el fondo conviene que siga habiendo inmigrantes irregulares en los Estados Unidos que trabajen por poca plata y eso pueda permitir que muchos empresarios tengan mayor ganancia, que no suban los precios y demás? ¿Hay voluntad realmente de resolver este tema? Bueno, la hipocresía es completa, como tú dices, la gente que emplea a los indocumentados, que deben de estar defendiéndolos, pero también toda la gente que depende de la comida de ellos, muchos de ellos, la gente que Donald Trump ha podido manipular en este momento. Mira, la realidad es que este país, la gran mayoría de la gente, cuando les preguntas, sí están en favor de una reforma migratoria. Los demócratas y republicanos han creado reformas migratorias, como dije, Ronald Reagan en los años 80 fue muy bipartidista. En el 2008, 2013 casi se pasan unas leyes de nuevo bipartidarias. Lo que pasa desde 2015, cuando Donald Trump decide el manipular el tema de la migración, ha tenido un desastre, un ataque sobre el migrante, pero insisto, los demócratas y muchos republicanos que antes estaban a favor se han querido mantener en silencio, cuando la realidad es mucho más mejor para Estados Unidos, para su frontera, para la relación con México y Centroamérica, de ya por fin hacer lo que todo el mundo reconoce. Necesitamos los migrantes, hay que dejarlos entrar con mejores condiciones, eso es mejor para la economía, aunque piensan que algunos sectores se pueden beneficiar, es súper explotando al migrante. A final de cuentas, la sociedad moderna en este mundo requiere migración legal y yo creo que hacia allá por fin vamos a poder llegar si es que gana Kamala Harris. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Faltan 2 días para las elecciones, veremos cuáles son los resultados. Gracias por estar con nosotros. Era el investigador y docente Raúl Hinojosa, que nos ha acompañado en vivo desde Los Ángeles. Gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias en esta edición de Mirador Mundial.